Esta es la vida de todos estos días, ¿verdad? El foco en los últimos días previo a la elección se concentra en tratar de estar en todos los lugares posibles, repartir listas, que nadie que quiere ir a votar le falte, ¿verdad?, la lista para evitar inconvenientes, para evitar así que la gente vaya y no haya alguna lista en algún lado. Pero todo este cierre de campaña, la verdad que fue muy intenso, muy interesante, tanto el cierre del día sábado en el acto en Las Piedras de todo el Frente Amplio, todos los precandidatos, con muchísima gente, y nuestra precandidatura en particular también el día domingo, que hicimos una caravana por toda la ciudad de Montevideo, y bueno, contentos, felices, expectantes. Bien. Vergara, le voy a hacer un comentario que seguramente muchos habrán escuchado también por allí, eh, que viene desde círculos donde se vota el Frente Amplio, ¿no? Y muchas veces escuché decir que el candidato más capaz es Mario Vergara, pero que no contó con la estructura o el apoyo o ¿no? Ese gran aparato que permite llegar a ser un puntero en una interna. ¿Qué piensa? Sobre si soy el más capaz o no, no soy yo para opinar sobre eso. Creo que los 4 precandidatos hemos mostrado con nuestras trayectorias de gobierno o de la militancia en la órbita social capacidades como para genuinamente estar en esta pelea y eventualmente también estar en el camino a la presidencia, el 4.º gobierno. Todos hemos escuchado algunas lógicas de voto útil, es decir, votemos en función de quién pensamos que va a ganar o quién no queremos que gane, una cosa que por un lado me parece bastante poco frente amplista, pero por otro lado es como decir, actúo en función de lo que pienso que va a pasar, entonces lo más probable es que pase. Pero yo creo que esos razonamientos no van a prosperar. Yo creo que la gente tiene que votar con libertad, los frente amplistas tienen que votar con libertad, con cabeza abierta, porque además de lo estrictamente electoral, también en este proceso se está dando la renovación política del Frente Amplio. La renovación de los líderes, pero también la renovación en las formas de funcionamiento del Frente, la renovación en la visión del mundo del Frente, y por lo tanto creo que todo el proceso electoral está de alguna manera ambientado en esa renovación y los frente amplistas van a estar pensando en todas esas cosas a la vez a la hora de elegir. Va a haber, ya hay mucho Bueno, movimiento de hecho su dentro del eslogan Frente, es ¿no? Renovación es acción, ¿no? Renovación en acción es nuestro eslogan, Ahí está. sí. Y entonces, ¿qué cosas deberían quedar atrás? Porque no es transformación, ni no, es renovación en acción. Bueno, ¿qué cosas habría que dejar atrás y qué cosas serían las novedades? Bien, en realidad una fuerza de izquierda tendría que estar renovándose de manera sistemática, o sea, no es un proceso que pueda ser ajeno a nuestra forma de ver el mundo. Nosotros reivindicamos esencialmente lo hecho por el Frente Amplio en estos 3 gobiernos, pero parados en esa reivindicación también tenemos una perspectiva crítica de cosas que no se han hecho de la mejor manera, que no hemos resuelto de la mejor manera. Entonces, en la renovación, además de ver el mundo tal cual es hoy, que es muy distinto, el mundo, la región, el país, la tecnología con respecto a cuando el Frente Amplio empezó a gobernar, también pasa por reconocer que hay tareas que las tenemos que hacer mejor, que hay políticas que no han tenido buenos resultados y tenemos que perfeccionarlas, corregirlas y afrontar también algunos problemas que este nuevo mundo pone sobre la mesa. Entonces nosotros reivindicamos lo hecho, pero con enfoque autocrítico, y la renovación tiene que incluir también el cambio de enfoque, de visión del Frente Amplio en algunos temas, pero también su funcionamiento orgánico, su estructura de liderazgos. O sea, no es un tema de ruptura, es un tema de renovar, dando Bien, continuidad a una forma de gobernar. bien, pero a ver, por ejemplo, la calle plantea que el país está de alguna manera hipotecado, ¿no? No, perdón, ese es Sanguinetti. Sanguinetti. La calle plantea que hay que hacer un shock de austeridad. Bueno, ¿y desde qué lugar plantea las renovaciones el Frente Amplio a través de por lo menos su precandidatura? Bueno, yo creo que hay que entender, primero, que el país está hipotecado. Digo, hay que escucharlo a Sanguinetti si habla de país hipotecado, porque evidentemente el Partido Colorado sabe de esa historia, pero no compartimos en absoluto. Hay tareas para resolver, como el tema fiscal, y a eso también digamos, refiere el tema del shock de austeridad, con el cual también discrepamos. Hay tareas pendientes, pero sobre la base de entender una continuidad razonable en la situación del Uruguay.
¿Mediante En los políticas neoliberales o no? concretos. Porque tampoco se han aplicado políticas de extrema izquierda desde el punto de vista económico. No, el Frente Amplio no es de Amplio. extrema izquierda y además, más allá de las etiquetas. No, pero digamos, cuando se les corre por izquierda, se les acusa justamente de haber aplicado políticas neoliberales. Usted ha sido Bueno, clave. no ubico ni a Sanguinetti ni a la calle Pou de su lado, sin duda. Pero también Yo creo que nosotros tenemos potenciales políticas, votantes, ¿no? tenemos áreas que no hemos resuelto de la mejor manera por diversas razones. Y son los principales focos de preocupación de la gente. Los temas de la seguridad, sin duda, los temas de la educación, de la fragmentación social. También hay problemas nuevos como el tema del empleo. Creo que el enfoque de renovación hay que ponerlo sobre todo sobre esas dimensiones en las que todavía estamos en deuda, en donde no hemos resuelto bien, no hemos tenido buenos resultados y bueno, hay que continuar en cada uno de los temas con líneas de acción nuevas, ¿no? ¿Usted cree que sigue habiendo dos modelos, digamos, antagónicos de país? ¿De verdad hoy izquierda y derecha, Yo creo que como se visualiza en la campaña, es así? Yo creo que hay un montón de aspectos que pueden tener continuidades. A ver, hasta la campaña anterior uno escuchaba a la derecha decir que iba a erradicar los consejos de salarios, a eliminar el IRPF, o sea, a revertir un montón de cosas que el Frente Amplio había implementado. En esta campaña esas cosas en general no se oyen, pero hay algunos aspectos en donde el Frente Amplio ha empujado reformas casi en soledad, como por ejemplo toda la agenda de derechos y algunas otras tareas. Por lo tanto, uno bien puede sospechar de que algunas cosas en las que se han avanzado con un gobierno que no sea del Frente Amplio se van a detener y por la vía de los hechos también van a retroceder. Pero no en la caricatura de un corte drástico de la sociedad, no creo que esa sea la tónica, ni deba ser la tónica de la sociedad uruguaya ni del sistema político. Bien, yo me imagino que para abrir al panel, que un karma de un precandidato del Frente Amplio seguro hoy es ¿por qué no lo hicieron antes, lo que proponen, que tuvieron 14 años? Bueno, a ver si podemos salir de eso y preguntar o debatir con nuestro invitado. Un comentario sobre eso. Sí. En algunos temas no lo hemos hecho bien en general, pero en todas las áreas se han avanzado cosas. ¿Cuál es y la realidad ha ido cambiando en algunas áreas, que lo que nos faltó es justamente adaptar políticas a realidades nuevas, como en el tema de la seguridad. Y otros temas relevantes, como el del empleo, es una problemática relativamente nueva, porque hace 5 años eso no estaba sobre la mesa porque estábamos en las cifras récords absolutas históricas de puestos de trabajo en el Uruguay. Hoy es una problemática también por una dinámica de la realidad que la pone como preocupación central en la sociedad uruguaya. Y ese clímax, digamos, en ocupación que tuvo el Uruguay, ¿fue por políticas concretas del Frente Amplio o porque también fue por un contexto regional Siempre internacional? es un poco de todo, pero las bondades del viento de cola la vivieron todos los países de América Latina y algunos mucho más que nosotros. Y hoy están en situaciones definitivamente más complicadas, por lo tanto, algún mérito en las políticas del Frente Amplio sin duda hubo. Bien, desde la oposición lo que se plantea es que justamente no se supo administrar o, digamos, guardar en la época del viento de cola por parte de las administraciones del Frente Amplio. ¿Qué opinan ustedes? No, te iba a hacer una pregunta que no tiene que ver con esto, pero que sí que me parece fundamental por tu postura, que tú manejás el tema del sereñismo y de la ética, y yo creo que la ética no es solo una palabra, es también una conducta. ¿En qué aspectos la renovación o la autocrítica de lo que se hizo mal en el frente abarca los temas de la corrupción, del derroche público, de dineros públicos de todos los uruguayos y del clientelismo que indudablemente afectó a la izquierda cuando nosotros éramos los que más lo criticábamos antes, ¿no? Bien, me gustaría que hablaras de ese tema. Sí, claro que no, claro que sí. Cuando nosotros largamos nuestra precandidatura en octubre, pusimos un foco fuerte en la necesidad de abordar de manera implacable los temas de la ética y la corrupción. Y de hecho empujamos fuerte también durante al menos los 2 meses previos al plenario del 15 de diciembre del Frente Amplio, donde se toman resoluciones sobre este aspecto, justamente para que el Frente Amplio diera las señales adecuadas de que la ética seguía estando en la naturaleza de la izquierda. Yo creo que había muchos Frente Amplistas enojados, desencantados, molestos, porque el Frente Amplio demoró, zigzagueó, dudó con respecto a este tema. Creo que los informes que el Tribunal de Conducta Política, con mucho coraje político, realizó fueron fundamentales para que tarde, quizás, pero bien, el Frente Amplio resolviera sancionando a los compañeros que debía sancionar.
creo que tenemos que estar mucho más alertas. ¿A Eduardo de León tú crees que lo sancionaron? A Leonardo de León. Perdón, ¿tú crees que lo sancionaron? Yo creo que se puede discutir el tipo de sanción en el sentido de si debió ser más dura o no. Hay posiciones de todo tipo. Estamos pagando todos el sueldo y está ahí sentado en el Parlamento, ¿no? Bueno, pero me parece, no sé si justifica ponernos a hablar de un caso en concreto. Yo creo que el Frente Amplio tomó decisiones de sanción importantes en muchos casos. Y además tengamos claro que en otras colectividades políticas hay un montón de jerarcas denunciados por temas éticos y temas de corrupción y no solamente siguen en sus cargos, sino que no hay ninguna reacción política pero no en la izquierda, ¿no? políticas. En la izquierda no debería ser. En la izquierda no debería ser. Alejandro. A mí me parece que, hablando de los temas del futuro, parece haber una coincidencia acerca de un dato que es objetivo y es el alto déficit fiscal que tiene Uruguay, ¿no es cierto? Desde esa perspectiva, incluso se le reprocha que el gobierno del Frente Amplio no solo no lo ha podido disminuir, sino que ha aumentado, y ha aumentado incluso con relación a su anterior gobierno. Incluso algunos vislumbran que es casi inevitable un ajuste fiscal, con todo lo que ello implica para la memoria colectiva de todos los ciudadanos, en particular de los más frágiles. Así es. ¿Cómo se revierte la situación del déficit fiscal, si es que en efecto es algo a atender o es algo con lo que se puede convivir con relativa paz? No se puede convivir con el déficit actual, que no solamente es muy alto, sino que tiene esta dinámica de crecimiento, como bien tú decías. El gobierno hace al menos 3 años planteó la necesidad de reducirlo. Se tomaron medidas en el terreno tributario, se tomaron medidas en el gasto en algunas áreas de la administración pública y el déficit no solo no bajó, sino que siguió subiendo. Obviamente hay quien plantea, peguémosle un hachazo, ¿no? El shock de austeridad se supone que es de un saque bajar más de $1.000 millones del gasto público, cosa que no es la forma. Primero, porque no estamos hipotecados, no estamos al borde del abismo en materia de las finanzas del Estado, sino que hay que diseñar un proceso que nos da un tiempo, porque cortar de un saque $1.000 millones de gasto tiene consecuencias muy malas en el terreno del crecimiento, en el terreno de la capacidad del Estado de desarrollar políticas productivas, políticas sociales. Ahora, dicho esto, el déficit hay que bajarlo. ¿Cómo? Y entonces lo que hay que atender es efectivamente a cuáles son los componentes del gasto que explican que a pesar de las medidas tomadas, el déficit siga creciendo. Y yo creo que rápidamente, con cualquier análisis así somero, todos convergemos en que el eje está en el déficit del sistema de seguridad social, incluyendo el régimen general, la caja militar, la caja policial. Eso es lo que ha tenido una dinámica que explica aumentos del gasto público de manera muy significativa y que contrarrestan todo un montón de medidas tomadas. Y creo que hay muchas medidas que se manejan hoy, que también todas se pueden estar sobre la mesa para discutir, pero si no abordamos el déficit del sistema de seguridad social, todas las demás medidas, tanto en la tributario como en el gasto, van a ser... Y en cuanto a lo... La clave está en que multipartidariamente, con mucho diálogo político, con mucho diálogo... Vergara, se le acaba de cortar el micro. Si me disculpa, ya se le acaba de cortar el micro, ya se lo van a arreglar. Le van a dar uno de mano. Pero mientras tanto, bueno, ya que mencionó el sistema tributario, me venía pensando, ¿qué opina usted? ¿Cuán justa le parece que es la redistribución de la carga impositiva en nuestro país? Porque seguramente tarde o temprano siempre es el escenario donde se golpea la puerta, ¿no? Bueno, no necesariamente. Para arreglar el déficit. Perdón, en la resolución del déficit estábamos planteando que el eje está al lado del gasto, que está primordialmente en resolver y en fortalecer el sistema de seguridad social. Porque el déficit del sistema ronda los 3.500 millones de dólares. No, entiendo el punto, pero la pregunta igual es otra, ¿no? No, pero simplemente quería poner el foco en que en este marco el eje de la resolución del déficit no pasa esencialmente por el lado tributario. La carga tributaria en Uruguay no es baja. La distribución de la carga es bastante razonable cuando uno equilibra, balancea objetivos distintos. El de equidad, por supuesto, es fundamental, pero también la consistencia con la inversión productiva. De hecho, el impuesto que el Frente Amplio instaló esencialmente, que fue el impuesto a la renta de las personas físicas, tiene un grado de progresividad muy alto. Más del 80% del impuesto lo paga el 10%
de los hogares con mayores ingresos. La tercera parte del impuesto lo paga el 1% de los hogares con mayores ingresos. O sea, en términos de distribución de carga, el capital, el verdadero capital paga el impuesto que debería. Bueno, yo creo pensando justamente en la solidaridad de un sistema tributario. O sea, la solidaridad se mide justamente en el conjunto del sistema. Pero, como bien decía, los objetivos del sistema tributario no es uno solo, no es solo el de la equidad. También hay que tener consistencia con que las inversiones productivas se realicen, ¿verdad? Entonces, las formas de tributación son diferentes a lo que es las personas y a lo que son las empresas. Yo creo que la carga tributaria también a nivel empresarial, cuando uno ve el panorama global, porque las inversiones hoy, digamos, los países compiten por recibir inversiones y la inversión es el eslabón que arrastra toda la cadena económica. Sin inversión no hay producción, no hay empleo, no hay ingresos, no hay capacidad de cobrar impuestos. Bueno, Uruguay no tiene una carga tributaria baja a la inversión en el contexto global y bueno, siempre se puede hacer retoques en el sistema tributario. El programa del Frente Amplio incluye evaluar un impuesto a las herencias elevadas, cosa que desde el punto de vista de señales de equidad a mí me parece muy bien. Pero después los niveles de recaudación no van a ser importantes. Por lo tanto, son más bien simbólicos más que de efectivo impacto en la equidad, porque si la recaudación es baja no hay impacto en ninguna dirección. Rodríguez, perdón. Es para seguir. Demasiado. Hablando de equidad, permíteme ir por otro lado. A ver, Rodríguez Pupo. Vergara, yo lo sé, un hombre muy inteligente y... Después de esto viene el palo, ¿no? Sí, después siempre viene el palo. Eso y desde este asiento más les puedo asegurar. No, y en especial hoy, que vino así. Hoy viene así, hoy viene. No, pero la verdad es una serie de aseveraciones que le voy a hacer, que le pido que usted me las ratifique o rectifique, y una pregunta del final, ¿no? ¿Todo hoy? Porque... Sí, es hoy. Ahí va. Es verdad que usted dijo que hay cierta repulsión dentro del Frente a la palabra represión. Usted lo declaró eso. También declaró que hubo un pecado original en pensar que con las políticas sociales alcanzaba, entre otras cosas, para abatir el delito. Por lo menos yo leí declaraciones suyas. A veces sentíamos que solo con bajar la pobreza llegamos a tener impactos fuertes en temas de delincuencia. Originalmente era la explicación, ¿no? También le he oído de declaraciones haciéndole un tirón de orejas a Cepredi, pidiendo que no se pasen de rosca con algunos avisos o anuncios oficiales que muchas veces parecen como publicidad desde los organismos del Estado o propaganda política. Nunca fui explícito en eso, pero cada uno lo puede interpretar como desee. Está bien. Entonces, le agradezco que me haya seguido tanto. No, lo sigo. ¿Cómo no lo voy a seguir? Entonces... Claro. Entonces, de alguna manera, su estrategia de diferenciación con el resto de los candidatos ha sido que es el más crítico o autocrítico dentro de la fuerza política. ¿Eso no explica que usted hoy, por ejemplo, tenga dificultades en crecer de ese cuarto o tercer puesto en las encuestas? ¿O usted es un candidato tapón que dice, bueno, yo vine acá para tratar de evitar la fuga de votos de los frenteamplistas descontentos? Yo, desde el punto de vista del crecimiento en las encuestas, digo que he crecido todo el tiempo en todas las encuestas. El tema es que, como bien creo se planteaba al principio, yo arranqué de cero, casi solito, digamos, sin padrinos políticos, sin el apoyo de los principales aparatos del Frente Amplio, ¿verdad? Por lo tanto, en la evolución sí se está viendo un crecimiento continuo, solo que el punto de partida obviamente era muy bajo. Yo no tuve una estrategia de posicionarme como el candidato crítico, el candidato rebelde y nada por el estilo. Quizás el hecho de no tener esos padrinazgos nos permite ser más autónomos y más independientes en decir las cosas que pensamos. Reitero, yo tengo un enfoque crítico, pero parado en la reivindicación de lo hecho por el Frente Amplio. Yo no me despego de lo hecho. Yo me hago cargo de lo que hizo el Frente Amplio en 3 gobiernos, de lo bueno, que fue mucho, de lo más o menos y de lo que no estuvo bien. Bien, está bien, muy bien. Porque fuiste un jerarca Alfredo. importante. Dos cortitas porque no hay mucho tiempo. El Frente definió que la fórmula es paritaria. ¿Eso implica de que necesariamente COSE sea miembro de la fórmula? Porque la vez pasada Constanza fue candidata y no fue miembro de la fórmula. Yo creo que lo que está consolidado y definido es que la fórmula sea paritaria,
pero no está consolidado y definido que la fórmula surja de los cuatro precandidatos. Y lo otro, en la renovación que vos estás impulsando en el frente, ¿implica que vas a atender a que se le dé corte a la convención electa ahora el domingo o va a seguir pesando la estructura plenario, etcétera, que se elige por mucho menos gente y que no es tan democrática? Yo creo que a la larga tenemos que ir hacia un esquema en donde convivan mejor la institucionalidad interna del Frente Amplio, plenario, Congreso, etcétera, con lo que está habilitado en la Constitución, que es el rol de la Convención. No creo que en esta instancia eso es algo que tiene que ser parte de la discusión política que lleve a un funcionamiento más moderno, si se quiere, del Frente Amplio. Yo también he sido crítico de cómo el Frente Amplio funciona en general, reivindicando, por supuesto, las estructuras de comité. Nosotros hemos hecho toda la campaña electoral en base a las estructuras de comité, o sea, siguen siendo muy importantes, pero creo que el Frente tiene que también renovar su forma de funcionamiento, incorporar otros mecanismos de participación que ya están en la sociedad y la estructura no lo toma demasiado, combatir más el perfilismo sectorial. Bien. Pero yo creo que tenemos que ir a una lógica más equilibrada con el tema convención y demás, pero me da la sensación de que no va a ser previo a una discusión profunda del funcionamiento del Frente Queda Amplio. 1 minuto y medio. Virginia, Vero, que no han preguntado. En materia de seguridad, ¿va a seguir impulsando la campaña de desarme? Sí, Bien. porque estoy convencido de que trae muchos más problemas, que la sociedad esté tan armada como la del Uruguay, trae mucho más problemas que soluciones. Somos el 6º país del mundo en tenencia de armas de fuego por parte de la población, en más de 1.200.000 armas en el Uruguay. Bien. Y no solamente esa no es la forma de combatir la delincuencia, sino que, reitero, trae a veces más tragedias que soluciones. Virginia. En el caso de que las encuestas no lo posicionen como ganador de la interna del Frente Amplio, ¿cómo se visualiza después del primero de... Encolumnado con la fórmula que los frenteamplistas definan, en el lugar que nos toque estar, porque el objetivo central es, obviamente, acceder al cuarto gobierno. Estamos convencidos que eso es lo que el país necesita. Y, como decía hoy, lo electoral está en paralelo con el proceso de renovación, y la renovación incluye la renovación de los liderazgos. Yo pretendo también ser parte del nuevo liderazgo en el Frente Amplio, y en función de eso veremos cuál es la ingeniería o la forma. ¿Puede ser la intendencia? Yo voy en etapas. Creo que primero veo la interna del domingo y después la elección nacional. La intendencia no, porque ponen heladeras. ¿Y qué lugar? Ellos ponen heladeras en la intendencia, el hombre es muy inteligente. Bueno, no lo veo tan así, pero además la última heladera bien puede ser nuestro próximo presidente. Como sereñista que se define, ¿qué lugar, y justamente en el contexto de la renovación, para cerrar, cortita nomás, ¿qué lugar deberían tener entonces, no sé, Mujica, Astori, Vázquez, a partir del 2020? Bueno, yo creo que fue una tríada muy exitosa en la conducción política del Frente Amplio, y es gente con toda la experiencia del mundo, el enfoque del mundo que en general los frenteamplistas tenemos. O sea que habrá que ver ellos si definen participar o no para la órbita legislativa. ¿Deberían integrar la órbita legislativa o ya no? Yo creo que siguen siendo agentes políticos de primer orden. Creo que ya el proceso de renovación y las decisiones de ellos de no participar en la carrera por la presidencia ha sido un paso importante que permite el proceso de renovación en el Frente, pero eso no quiere decir que se tengan que ir para su casa. Mario Vergara, un placer. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Vamos a hacer una pausa y volvemos con reflexiones finales de los panelistas. Perdón, Selva, que te tuve que tener cortita en porque tenía 4.